Ay, sobrino. Sírveme un café bien cargado y sin azúcar. Que el tema de hoy está más amargo que una traición, y más enredado que un audífono en el bolsillo. Creías que ya lo habías visto todo en el mundo de los influencers. Pero agárrate. Porque esto que te voy a contar no es un chisme de lavadero. Es un boleto directo a un lugar donde el sol no alumbra. Y no tiene regreso. Todo empezó porque mi sobrino, el gran Master Gorila, llegó con la cara larga y me dijo: tía Mona, tienes que hablar de este caso de Alex Marín. Pero con lupa de abogado y bisturí de cirujano. Porque la gente anda bien perdida, creyendo que en internet todo se vale. Y no es así. Así que para no errarle, le marqué a mi compadre, don Fermín. Ese abogado retirado que sabe más por diablo que por viejo. Y que huele una trampa legal a kilómetros. Lo puse al tanto. Y antes de que yo pudiera seguir, me interrumpió con esa calma que precede a las verdades incómodas. Y fue ahí que le solté la primera pregunta. Oye, don Fermín. A ver, vamos por partes. Yo escucho por todos lados. En la calle. En las noticias. Hay gente que dice: es que la muchacha estaba de acuerdo. Es que ella ya sabía a lo que iba. Como si fuera un trabajo cualquiera. Dime la verdad. ¿A poco la voluntad de una persona no cuenta ante la ley? Don Fermín se quedó callado un segundo, como para que la pregunta hiciera eco. Y luego respondió: Mona, esa es la primera y más peligrosa trampa en la que todos caen. La ley mexicana es increíblemente clara, y no deja lugar a interpretaciones en este punto. Una persona que no ha cumplido los 18 años es considerada menor de edad, y como tal, jurídicamente no tiene la capacidad para otorgar un consentimiento válido para este tipo de actos. Hizo una pausa y continuó: piensa en la misma palabra, Mona. Adolescente viene de adolecer. Adolecen de criterio. Adolecen de la madurez y de la información necesaria para comprender las consecuencias totales y permanentes de una decisión así. La ley no los protege por capricho. Los protege porque entiende que su juicio aún está en desarrollo y son vulnerables a la manipulación, a la presión económica o a las falsas promesas de un mundo de fantasía. Así que esa idea del consenso, en este contexto, no es más que un castillo de arena frente a un tsunami legal. Se derrumba con el primer artículo del Código Penal. Una cosa es saber que algo está mal, y otra muy distinta es entender por qué, y hasta dónde llega la mancha. Así que, con la cabeza todavía dándome vueltas, le dije a don Fermín: entendido, don Fermín. Me queda claro que el permiso de la menor no vale legalmente en esta situación. Pero entonces, dime algo. Aquí toda la responsabilidad cae sobre el productor, sobre este señor Marín. ¿O hay más gente que, sin querer queriendo, o queriendo, también está metida en este problema tan delicado? Don Fermín asintió lentamente por la línea telefónica. Mona, tocaste el punto clave. Esto no es obra de una sola persona. Es una cadena con varios eslabones. Y la ley puede romperlos todos. Para que tu gente lo entienda bien, hay 3 grandes categorías de responsables que se tienen que analizar en un caso así. Y cada una tiene su propia gravedad. Primero, me dijo, está el autor. La persona que idea, produce, graba y se beneficia económicamente de un material donde se explota a una persona menor de edad. Para él, el panorama es el más oscuro de todos. El delito se llama trata de personas en su modalidad de explotación. Y no es un juego. La sentencia puede superar los 30 años en un penal. Y quiero ser enfático en esto. Mona, de un delito así, no se sale con una fianza. No se sale por buena conducta. Es un viaje sin boleto de regreso. Luego, continuó don Fermín, está la segunda categoría, los difusores. Y aquí entran las plataformas de internet, las redes sociales, las páginas donde ese material se aloja y se distribuye. Ellas tienen una figura que se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas. No pueden simplemente hacerse de la vista gorda y decir que no sabían. Tienen la obligación legal de tener controles, filtros y programas para evitar que se cometan delitos en sus sitios y se beneficien de ello. Si fallan, si no verifican la edad o el consentimiento real, se vuelven cómplices del delito. Y finalmente, Mona, está la tercera categoría, la que a muchos les va a sonar como una cubeta de agua fría, el público consumidor. Me tuve que recargar en el respaldo de mi sillón. Sobrino,
Porque una cosa es hablar de un culpable, y otra es darte cuenta de que el problema salpica para todos lados. Con la voz un poco cortada, le insistía don Fermín. A ver, espérame tantito don Fermín. Que ya me hice bolas. ¿Me estás diciendo en serio que las empresas grandotas, las dueñas de las redes sociales, también tienen vela en este entierro? Y peor todavía, ¿me juras que la persona que nomás por curiosidad le pica al vídeo o en su celular, el que lo descarga o lo comparte en un chat con los amigos, también se puede meter en un problemón legal? Eso suena muy fuerte. Don Fermín respondió sin titubear. Mona, no solo es fuerte, es la ley. Y te explico por qué. Con las plataformas, la lógica es simple. Son un negocio. Y la ley les exige algo llamado debido control. No pueden rentar su casa para que se cometa un delito, y luego decir que ellos solo cobraban la renta. Tienen que demostrar que hicieron todo lo posible por evitarlo. Que sus sistemas de verificación son reales. Si se benefician económicamente del tráfico que genera un material ilegal, son responsables. En otros países, esto ha llevado a la suspensión total de plataformas. No es un juego. Hizo una pausa y luego abordó el segundo punto. Y en cuanto a la gente común, la respuesta es un sí rotundo. Observar, grabar, descargar o compartir un material donde se explota a una persona menor de edad, a sabiendas de que lo es, constituye conductas relacionadas con el delito de pornografía. Me dijo, Mona, hay que entender la razón de fondo. Cada vez que alguien ve ese vídeo, está validando la explotación, está generando una demanda. Cada vez que alguien lo comparte, está ampliando el alcance del daño que se le hizo a esa víctima. La ley no castiga la curiosidad, castiga la complicidad en la revictimización de una persona que ya fue vulnerada. El anonimato de Internet no te hace invisible ante la ley. Ay, nanita. No, pues con razón dices que esto es un viaje sin regreso. Me queda claro que la telaraña es enorme. Pero bueno, don Fermín, usted sabe cómo es la gente. Nunca falta el que busca defender lo indefendible. Siempre sale el listo que dice, bueno, pero ¿qué tal si de veras lo engañaron? Ya sabe, el cuento de que la muchacha le enseñó una credencial falsa o que por su físico, pues ya se veía muy desarrollada y aparentaba más edad. Ahí la ley no le da tantito chance de decir, pues me equivoqué. Don Fermín soltó un suspiro, de esos que cargan el peso de 1000 casos iguales, y me dijo, Mona, esa es quizás la excusa más antigua, y la más inútil de todas ante un tribunal. Te explico por qué no funciona. Primero, para que un argumento de engaño tuviera la más mínima posibilidad, la persona tendría que demostrar la existencia de ese documento falso y cómo se dio la circunstancia. No basta con decirlo, hay que probarlo. Pero aún más importante, Mona, y quiero que esto quede grabado con fuego, la ley no mide la edad de una persona por su apariencia física. La ley la mide con un documento oficial, un acta de nacimiento, una CURP. El que una adolescente tenga un desarrollo acelerado por su genética o su alimentación no la convierte en adulta ante la ley. Si un análisis médico legal establece que es menor de edad, se acabó la discusión. Y remató con algo que me dejó fría. Cuando hay explotación sexual con fines económicos de por medio, la excusa del no me di cuenta es todavía más débil. Quien lucra con el cuerpo de las personas tiene una obligación reforzada, casi absoluta, de asegurarse de que todo está dentro del marco legal. El me equivoqué no es un salvavidas cuando estás obteniendo un beneficio económico de un acto ilegal. Ándale pues, ya encarrerada la rata, que se suba hasta la trompa. Va la última tanda de preguntas. Don Fermín, ya para exprimirle todo el jugo a su sabiduría. Ahí le van las dos que me traen vuelta loca. Primero, en todo este relajo tan feo, ¿dónde quedan los papás de la criatura? ¿A poco ellos se van de panzazo? Como si nada, sin ninguna consecuencia. Y la segunda, que es la pregunta del millón en todos lados, ¿qué pasa con los novios de la escuela? Ya sabe, el muchacho que acaba de cumplir sus 18, y la novia que tiene 17 con 11 meses. De verdad, por un solo día de diferencia, ¿la ley lo considera un problema igual de grave? Don Fermín carraspeó, como si se preparara para dar el cerrojazo final. Mona, preguntas muy importantes. Y te las contesto en orden. Sobre los padres o tutores. Claro que tienen responsabilidad.
pero es de un carácter distinto. La de ellos es una responsabilidad de tipo civil, por la desatención o la falta de cuidado y control sobre la adolescente. No se les acusa del delito de explotación, pero sí se les puede fincar una responsabilidad por el descuido, que tiene otras consecuencias legales y civiles. El control de los padres es fundamental, y su ausencia también tiene un precio ante la ley. Luego, guardó un pequeño silencio y dijo: y sobre tu segunda pregunta, la de la diferencia de un día. La respuesta es la más simple y la más tajante de todas. Sí, absolutamente sí. Es un delito. Por una hora. Por un minuto. La ley no entiende de casi. Los 18 años son una frontera legal, no una sugerencia. Y créeme, Mona, los tribunales y las fiscalías están inundados de casos que se encuentran justo en esa franja de edad. No es una exageración. Es el pan de cada día en el sistema de justicia. La ley castiga el acto, sin importar si faltaba un mes o un día para la mayoría de edad. Me quedé callada. Sobrino, ya no había más que preguntar. Don Fermín había puesto todas las cartas sobre la mesa. Le di las gracias y colgué, con la cabeza zumbando. Así que ahí lo tienes. En este mundo de apariencias, de likes y de vistas fáciles, la línea que separa la fama del penal es mucho más delgada de lo que la gente cree. La ley no pide permiso, no avisa, solo actúa. Y lo más importante, la ignorancia de esa ley nunca ha sido, ni será jamás, un boleto de salida. Así que apúntale bien en tu cuaderno, sobrino. Después de colgar con don Fermín, me quedé pensando un buen rato. Vivimos en un tiempo bien raro. Un tiempo donde un vídeo de 15 segundos te puede hacer famoso, pero también te puede arruinar la vida para siempre. Mucha gente se pierde en el brillo de los reflectores, en la promesa del dinero fácil y los millones de seguidores. Creen que el mundo del internet es una especie de lejano oeste sin ley, donde todo se vale si la gente te aplaude. Pero se les olvida algo bien simple, que detrás de la cámara, en el mundo real, sigue existiendo un código penal. Y a ese librito no le importan tus followers. No entiende de patrocinios y no perdona por ignorancia. Si algo aprendimos hoy, es que la ley es como la gravedad. No la ves, pero siempre está ahí, lista para jalarte los pies a la tierra si te sientes muy arriba. Aprendimos que la palabra consenso, cuando hay un menor de por medio, es veneno puro. Aprendimos que la culpa en estos casos es como una mancha de aceite. Se extiende y salpica al que produce, al que distribuye y hasta al que nomás mira por curiosidad. Y sobre todo, aprendimos la lección más dura, que el yo no sabía es el boleto más rápido para conocer el peor hotel del gobierno, con todo incluido y por una larga temporada. Por eso te lo digo a ti, sobrino, y a toda la gente buena que me escucha. Abran los ojos, usen la cabeza antes de dar un like, antes de compartir algo nomás porque es viral. Pregúntense siempre qué hay detrás, quién se beneficia y a quién pueden estar perjudicando. En fin, ya me voy, que tengo que poner a remojar los frijoles y la vida real no espera. Pero te dejo esa idea zumbando en la cabeza. Cuídate mucho, y cuida lo que ves, porque en esta selva de concreto y de fibra óptica, el que no conoce las reglas, muy seguido se convierte en la presa.